Soy Sol Sánchez, diputada de Izquierda Unida en el grupo parlamentario Unidas Podemos. Soy portavoz en las comisiones de Economía y Empleo y de Presupuestos y Hacienda de nuestro grupo parlamentario Unidas Podemos. Muy bien, Sol. Gracias por recibir al canal de Izquierda Republicana aquí en la Asamblea, en estas maravillosas salas inteligentes que os han construido, pero no funcionan los aires acondicionados, no importa, ya se arreglarán. Me gustaría empezar obviamente por un tema sobre el modelo de Estado. Tenemos un país que da una sensación cada vez más evidente que el Estado está como anquilosado, es un Estado de enorme dificultad para ser modificado. Pequeñas modificaciones son terriblemente costosas el poderlo realizar. Tú me decías antes que podemos hablar de un Estado esclerotizado. ¿Por qué crees que esa situación de un Estado tan cerrado, ¿no?, tan antiguo, tiene en cierto modo algo que ver el sistema monárquico en el que nos encontramos? Bueno, está más que claro que cuando salimos y se construyó la democracia en la que vivimos, en eso que llamaron transición, se nos dio un menú del día, pero sin poder escoger 2 primeros y 2 segundos. Había un primero y un segundo. Y eran, si quieres democracia, te llevas la monarquía puesta. Y hombre, eso al final pasa factura, sobre todo porque es contradictorio con muchos de los valores que presuntamente como derechos fundamentales se querían aplicar a la Constitución y que hubiese sido mucho más coherente haberlos enlazado con los valores anteriores que procedían de la anterior etapa republicana y que son los valores republicanos que yo creo que hubiesen ido mucho más acorde con lo que se esperaba que se desarrollase en el Estado democrático. Cargamos con eso. Y eso tiene un coste y una rigidez que se impone a cada una de las modificaciones necesarias para que este Estado democrático no vaya perdiendo calidad democrática cada vez más. Y eso se une, por supuesto, en los últimos tiempos lo que hemos visto, que no era cosa que tuviéramos los republicanos en la cabeza, es que la dignidad de un Estado no se puede, digamos, hipotecar a el comportamiento de una familia, sea esta la que sea. También da una sensación de una cierta contradicción entre la política o la alta política de este Estado, y me estoy refiriendo en concreto al Partido Socialista Obrero Español y a las bases que siempre han apoyado ese partido. Mientras las bases son evidentemente republicanas, el Partido Socialista Obrero Español se ha convertido en el principal sostenedor de esa monarquía cada vez más acorralada por la corrupción y por unas ventajas que no tiene ningún otro ciudadano. A mí lo que me maravilla es qué pasa con las juventudes socialistas, que todas intentan que su partido se convierta en republicano, y no sé qué les pasa cuando dejan de ser juventudes, ¿no?, y pasan a engrosar pues, a los dirigentes del partido, y ahí se les pasa el republicanismo. Es algo bastante preocupante. Esto de ser republicano, pero ahora ya no pueden decirlo de Juan Carlista, ¿no?, porque ha quedado por los suelos la legitimidad de este señor, ¿no?, pero es lo que han sido durante todo este tiempo. Yo creo que llegará un momento donde tendrán que pasar a un u otro lado del río, pero no van a poder seguir transitando esta contradicción mucho más tiempo, porque es que además la gente joven ni siquiera entiende de qué va eso de la democracia, de la monarquía. Estaba pensando en la democracia. No entienden de qué va eso de la monarquía y por qué tiene que ser incluso un título fundamental de la Constitución española. También es ciertamente sorprendente que en las pequeñas modificaciones que se hicieron hace poco con el fin de blanquear un poco el regreso de Juan Carlos a España, salió mal, ¿eh? Sí, lo hicieron con el Partido Popular y con Vox, o sea, porque con el resto de grupos parlamentarios en algún caso ni siquiera les informaron de lo que se pretendía realizar, ¿no? Así es. Yo creo que por mucho que quieras blanquear, ya han traspasado un límite
que es básicamente imposible, y además le salió tan mal. O sea, la imagen fue ese señor riéndose de todos los españoles, que yo creo que si estaba la monarquía por aquí, pues pasó 2 escalones directamente hacia abajo. Tienen esa vía, ¿no?, de intentar blanquear, de humanizar a la familia real, pero es tremendamente frívolo, porque, bueno, es prácticamente de revista del corazón. Es decir, y además querer ahora, ¿no?, a través de la siguiente generación, pues crear unos lazos, vínculos, pero que son de revista del corazón, no pasan de ahí. Entonces, la verdad es que creo que tiene muy poca trayectoria, sobre todo porque no es una cuestión de estar en contra de determinadas personas, que por supuesto, o sea, en este caso ha habido cuestiones fiscales por las que cualquier español estaría muy probablemente, bueno, o casi cualquiera, en la cárcel, ¿no? Es una cuestión de cómo funciona y cómo se está ensuciando y contaminando el resto de instituciones fundamentales del Estado, porque están teniendo que tener una connivencia para tapar todas estas cuestiones, ¿no? Y me refiero, pues, desde las instituciones políticas, las gubernamentales, pero la judicatura, yo qué sé, hasta la propia EAT, o sea, quiero decir. Entonces, al final lo que van a conseguir es un descrédito que se va a ir permeando el resto de instituciones, que creo que ya lo está haciendo con alguna. Entonces, habrá que decidir si se salva al Estado o se salva la monarquía. La monarquía también es hábil, o sea, o por lo menos los recursos del Estado para blanquear a la monarquía son bastante hábiles. Una de ellas es tapar una cosa con otra. Se van solapando una cosa con otra y como la memoria es flaca, rápidamente se olvida. Hemos visto hoy que la reina Leticia está en el Sahel vendiendo un proyecto de la monarquía de pescado congelado a familias vulnerables de Mauritania. Y mientras su marido presentaba en un discurso pomposo el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y hablando de la OTAN, quería preguntarte por el papel y la posición de tu grupo parlamentario, del grupo de la Izquierda Unida, de Unidas Podemos, respecto a este debate que ahora se ha abierto respecto a la organización del Tratado Atlántico Norte. Bueno, con esto tenemos, no mi grupo parlamentario, no nosotras en Unidas Podemos, pero creo que la sociedad española tiene varios problemas. En primer lugar, que cuando hablas a chavales de 18 o 20 años de la OTAN no saben ni lo que es. Y esto es un problema, porque no pasaba en las generaciones anteriores. Bueno, todos recordamos con cierta edad cómo entramos, ¿no? De hecho, recuerdo que uno de mis profesores de sociología siempre identificaba aquel momento, ¿no?, como el principio de una época muy mala para la izquierda en España, ¿no? La entrada en la OTAN y el cambio de postura del Partido Socialista entonces. Pero como te digo, la mayor parte de la gente no conoce esto. Ahora tenemos una preocupación muy grande con la seguridad internacional, a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y países que tradicionalmente han sido neutrales y se han mantenido al margen de todo esto, con una sobreexcitación y sobrepreocupación porque tienen kilómetros de frontera con Rusia, pidiendo la entrada en la OTAN. Yo me hago una pregunta fundamental y creo que esto es fundamental para todos nosotros. ¿Qué seguridad da la OTAN? ¿Qué seguridad ha ido dando la OTAN a los países que lo componen? Y no hablemos ya con que hay partes del territorio español que ni siquiera están bajo el paraguas de la OTAN, que eso daría para mucho, ¿no? Pero ¿qué seguridad da? ¿Cuál es su currículum? ¿Y qué puede aportar como casos de éxito? Pues si empezamos a ver lo de Libia y otros tantos países delante y detrás, Afganistán, bueno, quiero decir, es muy preocupante. Y además, ¿qué cultura de la confrontación puede hacer que haya una seguridad internacional?
O sea, cuando realmente en este momento, o sea, si la OTAN directamente le declara la guerra a Rusia, estaríamos todos en guerra y podría ser una confrontación nuclear. Es curioso que, quizá lo que voy a decir no es muy canónico, pero es curioso que a lo largo de estos últimos 3 meses, ¿no?, de todo el conflicto bélico, quienes parecen haber tenido 2 dedos de frente a la hora de hacer declaraciones han sido en su mayor parte militares retirados. O sea, y gente con una muy alta graduación, que a mí me ha dejado bastante perpleja, con más prudencia de lo que algunos grupos políticos magnificando que hay seguridad por esto. Nosotros creemos en una cultura de la paz y creemos que además la Unión Europea debería tener un sistema propio de seguridad no dependiente del Tratado del Atlántico Norte, que además parece mucho más preocupado de lo que pasa en el Pacífico que en el Atlántico Norte, su mayor valedor, que es Estados Unidos. Entonces creo que además, o sea, por eso intento no ser moralista en esta respuesta, te podría dar otra moralista también, sino práctica. Realmente esto hace más seguridad. No debería la Unión Europea ser un actor con entidad propia dentro del sostenimiento de la seguridad internacional y, haciendo uso de los valores que proclama, basarla en la paz y no en el armamento. Claro, también si esto lo seguimos entendiendo de una manera práctica y pragmática, es que hay muchos miles de millones que están ganando las armamentísticas desde hace 3 meses. Precisamente una de los elementos novedosos que aporta esta nueva limpieza de cara por parte de la OTAN, o este paso al frente de la OTAN en el escenario internacional, es que todos los países miembros van a duplicar o multiplicar por X la inversión en armas. En España en particular hay países que eso les provoca una enorme contradicción. Por ejemplo, en España, donde la desigualdad es muy grande, donde las políticas sociales no tienen una inversión muy amplia, la inversión que se va a hacer, datos de hoy que he conocido, la inversión en armas en defensa para el próximo curso va a ser un 20% superior al gasto social que el Estado va a invertir. Eso no es una contradicción en sí misma para un Estado democrático y de derecho. Sí, pero además es que es de un ineficiente brutal. Porque esas armas están destinadas a ser disuasorias, si no, ¿qué sentido tiene? No creo que estemos más seguros. Lo que sí que creo es que hay grandes conglomerados de venta de armas que están haciendo el agosto y que probablemente también estén definiendo y alargando la duración de este sangrante y doloroso conflicto, que no se va a solucionar a través de las armas, se va a solucionar en una mesa de negociación. Pero es complicado también enfrentarse a esa dinámica. Y aprovecho no solamente la dinámica esta de la OTAN o la dinámica de la paz en Ucrania, sino contra lo que es el rodillo del Estado en el mainstream, ¿no? Lo que se llama el mainstream. Es realmente complicado enfrentarse a ello. Vosotros, como grupo parlamentario, estáis constantemente confrontando con esas, ¿no? Bueno, los medios de comunicación tienen una agenda, tienen un mensaje unidireccional. ¿Cómo os enfrentáis a ello? Pues de la manera más cabal posible. O sea, tenemos la suerte también de que en la comunidad las atribuciones y las competencias de una comunidad autónoma no pasan por la política exterior. Ahora bien, sí que aquí el Partido Popular, como quiere meter esto sin parar para hacer discursos grandilocuentes que no van a ningún sitio, pues trae este tipo de cosas sin parar. Y yo creo que esto se
se contesta de una manera bastante sencilla, depende de qué argumentos queramos esgrimir, pero los tienes prácticos, económicos, pragmáticos, geoestratégicos, en tanto en cuanto quién se ve beneficiado, quién sale perdiendo, es decir, la desestabilización y el freno al crecimiento en toda Europa, cuanto más tiempo dure este conflicto, es que nadie te lo puede discutir, ¿no? Los problemas energéticos surgidos, ¿no?, de cómo ha quedado el escenario también son algo indiscutible. En todo caso, podremos ver cuáles son las soluciones y, por supuesto, siempre sigue la pista del dinero. ¿Quién está siendo el beneficiado de todo esto? Claro. O sea que a mí no me cuesta, quiero decir, poder hablar de todo esto. Y yo creo que a mis compañeros y compañeras lo mismo. Vamos. Pues os enfrentáis justamente al ariete de todo ese mainstream que te digo, ese pensamiento único, como se quiera decir, ¿no?, que es Isabel Díaz Ayuso. Aquí en la Comunidad de Madrid reina Isabel Díaz Ayuso, os enfrentáis a una maquinaria mediática y propagandística de dimensiones colosales y lidiáis semanalmente con ella. ¿Es tan dificultoso es confrontar con esta mujer? No, lo que pasa es que, fíjate si es lista y si tiene las cosas claras, que de la anterior legislatura esta, que hay dos porque decidió cargarse a Ciudadanos y los redujo a la inexistencia, esta mujer ha triplicado el dinero que invierte la Comunidad de Madrid en medios de comunicación. O sea que sabemos a quién nos enfrentamos. Enfrentarse no es difícil y argumentar tampoco, pero que eso sea lo que llega a la gente, eso ya es más complicado. Porque aquí, por ejemplo, que es un Parlamento autonómico que además tiene el hándicap de estar muy invisibilizado porque el Congreso de los Diputados también está aquí y evidentemente una cosa pues se solapa un poco con la otra, pero aquí todos los plenos y todas las comisiones se retransmiten. Pero creo que si viéramos las visualizaciones que tienen, nos echaríamos a llorar, porque deben ser 20 personas o algo así. O sea, muy, muy poco. Y los medios de comunicación lo que hacen es sacar el chascarrillo. Es decir, si Isabel Díaz Ayuso saca un ladrillo o le pega un bufido a otro portavoz, eso es lo que va a aparecer en los medios. 30 segundos. Y entonces la gente muchas veces te llama y te dice, es que no hacéis nada. Digo, mira, yo llevo 9 horas aquí debatiendo propuestas que van de lo económico, lo presupuestario, lo social, mis compañeros con temas de salud, de los centros de salud, de educación, del número de plazas, todo, pero nadie llega a ver esto. ¿Y esto cómo lo rompes? Es difícil romperlo, sobre todo cuando un canal como Telemadrid, en los informativos de Telemadrid, después de un pleno en la asamblea y se habla de vosotros queréis venderle droga a los jóvenes, automáticamente que dice Díaz Ayuso, ¿no?, la siguiente noticia que se da es que han desarticulado un grupo de narcotraficantes en yo qué sé, en no sé dónde. Y la siguiente noticia es que 2 drogadictos han atracado un no sé qué. Y la tercera noticia que viene a continuación es otra de drogadictos. Con lo cual, al final, el paquete que le llega a un ciudadano es absolutamente devastador. No es que sea devastador, es que es una imagen absolutamente distorsionada tanto de lo que se habla aquí como de la realidad. Claro. Como de la realidad. Uno de los principales problemas que yo creo que tiene la sociedad, la madrileña muy especialmente, porque esto es el laboratorio neoliberal del resto del Estado, pero y la sociedad española también, por cómo ha permeado. O sea, Isabel Díaz Ayuso aquí ha parado a la extrema derecha porque la ha hecho suya y la ha pasado por la derecha. O sea, Monasterio es una aficionada al lado de Isabel Díaz Ayuso. Pero te preocupas cuando realmente... yo vengo aquí normalmente en Renfe y entonces vienes o vas con gente que viene de currar, que son currantes que viven en entrevías. Y el otro día escuchaba a una señora que era de origen inmigrante
había un chico pidiendo en la puerta, sin hogar, muy probablemente, y se le veía un poco destruido. Y el comentario que le hizo a la persona que llevaba al lado es: míralos, y estos ahí ganando porque les está dando dinero el Estado. Yo me empiezo a preocupar cuando veo este tipo de cosas. O sea, son currantes, pero currantes además, inmigrantes y demás, y empieza a calar en ellos todo esto, ¿no? Que son discursos absolutamente falsos, erróneos, y que cada grupo, cuando se consigue que cada grupo tenga a alguien al lado a quien echar la culpa de que le va mal en vez de mirar hacia arriba, ¿no? Eso ocurre con los impuestos, o sea... Sí, bueno, con los impuestos... No hay persona que te encuentres desconocida que te diga, si es que estamos pagando por todo, nos están sangrando. Con los impuestos yo intento hacer aquí mucha pedagogía, porque además esa es mi área. Sí, sí. Soy portavoz de Economía y en Presupuestos y Hacienda, y es increíble la falta de sentido crítico en la mayor parte de medios. Es decir, yo he sacado los cuadros con las bajadas de impuestos de cuánto le bajan a un español medio que paga o que gana entre 25 y 40.000 euros. Ostras, que no digo poco, pero es que si ya miras los de debajo, es decir, vas a perder y vas a permitir que cierren tus centros de salud, que tus hijos vayan a un aula masificada y que tus calles estén sucias por tener 10 euros más en el bolsillo. En un año. Claro, en un año. Esa es la historia. Y eso es lo que no se explica en los medios, ya cuando es algo muy sangrante, en alguna honrosa excepción. Pero el discurso dominante es que... Es el populismo neoliberal, efectivamente, que ha entrado, que es yo creo que es la parte final de un modelo social absolutamente, bueno, pues ya en decadencia clara, ¿no? E insostenible. Insostenible. Y un ejemplo claro del neoliberalismo, digamos, de laboratorio que tú hablabas antes, que se está produciendo en Madrid, es la gestión que se ha hecho de la privatización de la política que se está haciendo desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Claro, la privatización de todo lo público, de todo lo que asegura que al final los servicios públicos no son ningún lujo, son lo que asegura que los derechos constitucionales de todas las personas que vivimos aquí sean una realidad. Y eso no puede ser objeto de beneficio y lucro privado. Eso para empezar. Y después, si quiere haber sanidad privada, pues que la haya y se la pague quien quiera, ¿no? Pero lo de todos no puede ser objeto de beneficio privado. Y eso en la Comunidad de Madrid no es así. Hemos visto hoy unos datos de una información que han sacado un periódico en España, que en la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, ha sido el gobierno autonómico que mayor licitaciones privadas hizo durante la pandemia de la COVID. El 68% de las licitaciones realizadas por el gobierno de la comunidad fueron a manos privadas. Sí, y no nos dan la información ni aquí, ¿eh? Nos cuesta muchísimo conseguirla. ¿Y eso es democracia? Yo pregunto, ¿eso es la libertad? Ese concepto de la libertad que tanto es... No, bueno, mira, afortunadamente además las cosas salen, pero sale la punta del iceberg. Quiero decir, todos hemos visto los contratos de las mascarillas, lo que ha pasado cuando... O sea, la gente ahí sí que ha tenido un momento de estupor, ¿no? Viendo cómo un aristócrata con poco oficio conocido, por mandar un correo electrónico o hacer un contacto telefónico, se llevaba 1 millón de euros de beneficio como intermediario. ¿De qué? Pues obviamente algo está muy mal, pero eso es algo que llega, es la dinámica habitual, de una u otra manera. ¿Y por qué la corrupción y este tipo de chanchullos verdaderamente, que pueden ser legales? Yo no hablo que... Hay algunos que son legales y hay otros que son ilegales. Pero son inmorales, son inmorales. ¿Por qué eso en este país, en España, no pasa factura política? Sin embargo, en otros países, probablemente los anglosajones, donde más, y no tanto, cada vez menos. Hemos visto a Boris Johnson, que ha hecho fiestas durante la pandemia y no ha pasado nada, y siguen
como primer ministro, pero ¿por qué la corrupción, por qué estos comportamientos inmorales de gente que está en el poder no pasa factura en la política, incluso les refuerza? Bueno, yo ahí te puedo dar una respuesta un poco filosófica, pero vamos, creo que hay una falta de cultura política democrática en nuestro país. De hecho, nos la secuestraron durante 40 años y después tampoco se ha logrado profundizar. Y luego creo que hay algo que es generalizado y es esa cultura del individualismo, de que el egoísmo individual, que por eso yo nunca seré liberal en mi vida, ¿no? Que el egoísmo individual se supone que hace la felicidad de todos, está dando a luz todo tipo de aberraciones. Y eso, junto con que sea una filosofía aceptada y que permea todo lo cultural, lo social, directamente a lo que nos lleva es a la normalización, y no solo normalización, a ver bien este tipo de cosas. Es decir, te lo tienen que meter dentro de una historia donde se explique que esté mal de manera indirecta, aunque sea, para que la gente lo entiende. Es decir, probablemente en una novela, en una película, al final no estás con el malo, pero te tienen que enseñar todo lo demás. ¿Qué sucede? Que lo que vemos a diario en televisión, gente de éxito, lo que te ponen como éxito, tiene una manga ancha con todo este tipo de temas increíbles. Son gente incluso de éxito, o sea, a imitar. Sí, Joder, qué listo, sí, eso es. ¿no? Eso es. Qué listo ha sido este... Eso es. Entonces faltan valores, pues, de igualdad, de que realmente la distribución de la riqueza es algo necesario, redistribuirla, porque se genera socialmente, eso nadie, o sea, la gente politizada sí, ¿no? Los que estamos en la izquierda, pero es difícil a veces dialogar con alguien que tampoco ni milita en ninguna parte, ni tiene mucha conciencia social, porque no les entra, no les entra. Es decir, la gente, esto es lo peor, ¿no?, que ha hecho esta filosofía neoliberal, culpar a los individuos de su suerte. Culpar que tú eres el único responsable y el sistema no tiene nada que ver, no hay ninguna presión. Yo no soy una persona determinista. Yo no creo que la izquierda tenga unas posiciones deterministas, pero sí hay una estructura que a la gente la machaca y a otros les permite cobrar 1 millón de euros por ser quien ha pegado una llamada para comprar unas mascarillas que no funcionan. Yo a esa gente le pondría 200 veces, como en el colegio nos hacía, 200 veces a ver la película Náufrago, de un hombre que se queda aislado en una isla, vive solo, no vive en sociedad con nadie y tiene una necesidad imperiosa de crear una sociedad y lo crea con un balón de fútbol. Y es Wilson, que es su Mira, amigo, la economía es la única ciencia que todavía sigue con el Homo economicus como algo verídico, ¿no? Esa teoría del actor 100% racional. Los únicos que siguen funcionando con eso son los neoliberales. Los únicos. Es decir, el resto de neurociencias, todo ha probado científicamente, mucho más científicamente, que eso no existe y, sin embargo, nos regimos por unos parámetros económicos basados en esa falacia. ¿Por qué? Porque a las élites les viene muy bien, claro. Les viene muy bien también que el gobierno de la comunidad ha decidido rebelarse una vez más contra la política educativa del Estado y decir que va a aplicar un modelo propio en sus libros de texto y eliminar determinadas materias curriculares, como por ejemplo la memoria democrática, como por ejemplo otro tipo de materias de progreso y sobre todo de progreso, no me refiero a progreso social, sino a progreso cultural y conocimiento de la sociedad del siglo XXI, ¿no? ¿Qué te parece esta actitud desafiante una vez más de Díaz Ayuso? Bueno, es que aquí todos los jueves escuchamos tremendas barbaridades y tamañas burradas que el pobre Agustín Moreno, que se sienta
prácticamente al lado mío, yo no sé cómo no le da un infarto un día de estos, porque se pone enfermo, o sea, enfermo. Pero cosas, bueno, que lo raro es que no hayan cogido los libros de Pío Moa para escribir la verdadera historia de España y meterla en el currículum de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, de hecho se ha aprobado una ley sin el trámite parlamentario adecuado, por la vía de urgencia, sin permitir a los grupos parlamentarios meter ni una sola enmienda, que combate la ley de educación del Gobierno central. O sea, que entiendo que acabará en el Constitucional, porque no puedes contradecir completamente una ley de rango superior, pero no, lo han hecho, lo han hecho. Pero me parece correcto lo que dices, acabará en el Constitucional, pero al final estamos terminando en que la política empieza a ser vigilada por los jueces en todos los niveles. Básicamente porque la espita lo ha abierto la derecha en este país. Todo lo que se ha hecho en este país en los últimos 4 años, desde la moción de censura hasta el día de hoy, ha sido recurrido, y antes también. El Estatuto de Cataluña fue recurrido al Constitucional. Sí, por el Partido Popular. Es el recurso tras el recurso tras el recurso, que al final termina siendo un batiburrillo, como un desgobierno completo, y a la ciudadanía le da una sensación de cierta frustración y desesperanza, en cierto modo, respecto al gobierno de coalición, me refiero. Y además cansancio, ruido, y entonces la gente ya no sabe distinguir si es que si se ha hecho algo, si no se ha hecho nada. Bueno, es una forma de juego sucio que tiene la derecha. La derecha en este país siempre ha tenido tendencias poco democráticas y bastante golpistas, y no han cambiado, porque son los mismos. Son los mismos 4 generaciones después, o sea que tampoco hay que extrañarse demasiado. Lo único que a mí me preocupa, o lo que más me preocupa, es ese cansancio de la gente de la calle. Ese cansancio de la gente de la calle. Eso sí, con eso sí que vamos a tener un problema, porque es evidente que además, bueno, la extrema derecha ya está entrando en gobiernos. Tampoco tiene tanta diferencia a veces con el Partido Popular, con algunos sí, con otros no. A mí sí me parece más preocupante Vox que el Partido Popular, aunque, como digo, por ejemplo, aquí en Madrid, pues bueno, hay días que no saben muy bien. ¿No? Hay días que no saben muy bien quién es quién, pero sí que creo que al menos hay demócratas dentro del PP, y eso no se puede decir de Vox, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿no? Pero que la gente acabe con el todos son iguales puede llevar a una situación muy complicada a este país. Sí, es realmente preocupante cuando te dicen, no, pero si al final todos son iguales, y es como una, digamos, como una serenata permanente que oyes. Es que a ellos les viene muy bien. Tabla rasa, todos igual, todos somos malos, todos son corruptos, y todos intentan aprovechar de la pobre ciudadanía. Eso, además, es algo que lleva muchísimo tiempo metiéndose como discurso, y ha calado en todos los estratos sociales. Mira, esto es como ahora mismo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Con el tema de los interinos, empleados públicos, que había que regularizar, y están intentando darle un capotazo al asunto. Claro, ese discurso de los funcionarios son todos unos vagos, los trabajadores públicos son una lacra, son un coste, son un peso, cuando vimos en la pandemia que si no hay, no te pueden cuidar, ¿vale? Ahora, y no sobrevives, ¿no? Pero todo eso fue calando, y ahora hay una pugna. Parece que con la pandemia hay mucha gente que se dio cuenta que si no hay médicos en la sanidad pública, te mueres, ¿no? Pero fíjate qué cosa más sencilla de entender. Pero durante mucho tiempo todo trabajador público era una lacra, un coste, etc. Entonces, con esto de la política es el mismo mecanismo, Nosotros tenemos que saber que somos mucha más gente, que peleamos por cuestiones básicas, ¿no? Pues, si estamos hablando de republicanismo, cosas como libertad, que es nuestra, no es la de Ayuso y las Cañas, igualdad, porque sin ella no hay libertad, y fraternidad, que es también un valor republicano. Estamos peleando por todas esas cosas. Somos muchos más, pero desde luego los medios los tienen ellos desde hace muchísimo tiempo, y nunca ha habido una regulación para equilibrar en este país. Madrid
es el territorio más rico de todo el Estado español, pero no solo es el más desigual de todo el Estado español, es la segunda región más desigual de toda la Unión Europea. Ese dato es devastador. Esas son las consecuencias de 27 años de gobiernos de la derecha y además de la derecha más desmelenada de todo el Estado. Sol, ahora parece que la izquierda siempre revuelta, siempre discutiendo por las letras pequeñas de las cosas y demás. Qué pereza, Qué pereza. Sí, bueno, sí, un poco. Parece que, bueno, pues hay por lo menos una motivación y una voluntad generalizada, sobre todo por una exigencia popular, ¿no? De pónganse de acuerdo y hagan un pacto de mínimos, ¿no? Porque lo que viene, estabas dando unas pinceladas de lo que está pasando en Madrid, pero eso mismo no es nada nuevo bajo el sol. Eso ocurrió en el 39, en el 37 en Alemania, y al final se quemaron libros, se prohibieron determinados capítulos educativos para el pueblo alemán, y al final se martirizó a la clase política diciendo que todos los políticos de todas las tendencias eran igual de cucarachas, o sea, prácticamente, sí. ¿no? Hasta que en pos de un líder único que fue Adolf Hitler, ¿no? Es muy fascista esa forma de pensar de todos igual. Bueno, el pueblo, o mucha parte de la ciudadanía de diferentes tendencias y pequeños matices, os exigen a los políticos de izquierda que os pongáis de acuerdo en lo que estéis de acuerdo, o sea, en la república, en los servicios públicos, ¿no? En un gobierno de progreso y en una lucha clara y decidida contra la desigualdad. ¿Es posible eso ahora con un proyecto que está ahí liderado, o que parece ser que lo puede liderar Yolanda Díaz? Bueno, más que posible, es necesario. Y eso, pues como decía Marcelino, ¿no? Lo posible y lo necesario. Y siempre lo necesario tiene que estar por delante y hacerse posible. Y eso es una cuestión de voluntad. Y no va a pasar lo de Andalucía, ¿no? Bueno, a ver, en Andalucía ya ha pedido Inma Nieto disculpas por ello, pero vamos, creo que ayer se presentó, de hecho, mira, con Pérez Royo, un gran constitucionalista, con otro economista muy bueno de la Universidad de Sevilla, que me va a matar porque no me sale el nombre en este momento. O sea, un programa que suscribiría cualquiera que sea de izquierdas, y yo diría y cualquiera que tenga corazón. ¿Sabes? Entonces creo que no es tan difícil. Y estaban todos los grupos ahí. Sí. No es complicado, porque estas cosas siempre son complicadas y a la izquierda nos gusta complicarlas incluso un poquito más, pero es necesario. Y creo que, mira, en este momento hay un gobierno de coalición que ha sostenido con los ERTEs. Yo es que me acuerdo de la crisis anterior. O sea, si esto lo hubiera pillado la derecha, el escarnio hubiese sido brutal, y menos mal que Europa también ha dado un poco, que no es que haya dejado de ser un organismo liberal, pero ha dado un volantazo porque ha visto que no. Pero si esto nos pilla con Vox y con el Partido Popular gobernando, ¿tú te puedes imaginar lo que hubiera pasado? No. Entonces, mejor no. Entonces, yo creo que Juan Torres, mi querido Juan Torres de Ataque España, además, yo creo que podemos, y es mucho más fácil de lo que parece, porque, como te digo, se ha hecho todo esto desde un gobierno de coalición con el Partido Socialista. y no es nada fácil ponerse de acuerdo con el Partido Socialista. Todo el mundo sabe que pensamos en muchísimas cosas de manera diferente, pero hemos ido a lo importante. Y si hemos sido capaces de ir a lo importante con el PSOE, pues creo que el resto de espacios, grupos y partidos que está a la izquierda del PSOE lo tienen muchísimo más sencillo.
para acabar, la última pregunta que te quería hacer era relacionada que ahora que estamos en la Feria del Libro, que empieza, estamos en la de Madrid, pero empiezan en otras ciudades de España, la Feria del Libro, mañana comienza en mi ciudad, que es Bilbao, pero empieza en otras ciudades. Te iba a preguntar por un libro, que me recomendaras un libro, pero no, te voy a cambiar la pregunta y me gustaría, en contradicción o en confrontación, mejor dicho, con ese concepto tan trillado y tan ajado ya, que empieza a ser el uso de la palabra libertad por parte de la presidenta de esta comunidad, apropiada como una, no sé, como una guerrillera libertaria prácticamente. Me gustaría conocer para ti qué es libertad, qué es la libertad. Bueno, yo a Ayuso le diría además lo de socialismo barbarie, ¿sabes? O sea, porque creo que lo suyo es barbarie, no libertad. O sea, ¿qué es la libertad? Algo que solamente puede existir cuando cada persona que pertenece a una sociedad tiene asegurado su derecho material a la existencia y su derecho a la participación social y política. Y ya ahí igual esa libertad de esta señora que dejó a 7.000 personas sin asistencia médica a través de aquello que solamente hemos podido calificar como la firma de la vergüenza, es decir, había un protocolo médico que de hecho también hay liberales con corazón, quiero decir, el anterior consejero de Servicios Sociales que pertenecía a Ciudadanos dimitió a raíz de todo esto, ¿cómo alguien que ha consentido esto puede hablar de libertad si ni siquiera tienes la libertad de seguir vivo? No, yo vuelvo a decir, lo suyo es barbarie. Pues Sol, ha sido un placer real el poder haber compartido contigo esta charla republicana y nada, solamente decirte que la próxima vez que nos veamos espero que seas como la banderada, con la bandera republicana vestida con la justicia, que seas tú el rostro y el cuerpo de esa república, tercera república. Que ya va tocando. Que ya va tocando, ¿no? Y muchísimas gracias por habernos atendido y un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Todo el placer mío.